Europa estaba cambiando. Durante siglos, la Edad Media había marcado la forma de pensar, de vivir y de entender el mundo. La religión dominaba la vida cotidiana. Las estructuras sociales parecían inamovibles y el conocimiento estaba controlado por tradiciones antiguas. Pero lentamente, algo comenzó a transformarse. Nuevas ideas, nuevas formas de pensar y nuevas maneras de entender al ser humano empezaron a surgir. Este cambio profundo sería conocido como el Renacimiento, un movimiento intelectual, artístico y científico que transformaría para siempre la historia de Occidente. Sin embargo, este fenómeno no ocurrió de manera uniforme en toda Europa. Cada región lo adoptó en momentos distintos y bajo circunstancias particulares. Esta es la historia de cómo el pensamiento renacentista se expandió por Europa y cómo terminó influyendo incluso en la conquista y colonización de América. A pesar de que en España las estructuras y la mentalidad medieval estaban profundamente arraigadas, las nuevas corrientes de pensamiento comenzaron a difundirse poco a poco. Una de las razones fue el contacto con Italia. Desde el año 1442, la corona de Aragón dominaba el reino de Nápoles, lo que generó un intercambio constante entre ambas regiones. A través de este contacto, comenzaron a llegar nuevas ideas, conocimientos y corrientes intelectuales que ya estaban transformando la cultura italiana. Pero ese no fue el único factor. La caída de Constantinopla en 1453 cambió por completo el panorama político y económico del Mediterráneo. Las rutas comerciales tradicionales se alteraron, afectando especialmente a las potencias marítimas italianas como Venecia y Génova. Muchos marinos, astrónomos y cartógrafos italianos buscaron nuevos lugares donde desarrollar sus conocimientos. Algunos de ellos encontraron oportunidades en la península ibérica. Con ellos llegaron también las nuevas ideas del Renacimiento. Entre las figuras más importantes del Renacimiento en España, destacó el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, consejero cercano de los reyes católicos. Cisneros fue una figura clave en la renovación cultural e intelectual del reino. Su proyecto más importante fue la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares en 1508, una institución destinada a promover el estudio de las humanidades, la teología y las nuevas corrientes del pensamiento europeo. Este ambiente intelectual favoreció el surgimiento de uno de los momentos culturales más brillantes de la historia de España, el Siglo de Oro. Durante este periodo surgieron artistas, escritores y pensadores extraordinarios que dejaron una huella profunda en la cultura universal. Entre ellos se encuentran An Luis de Góngora, uno de los grandes poetas del barroco español; Domenicus Theotokopoulos, conocido como el Greco, pintor cuya obra revolucionó el arte religioso con su estilo único; y Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha, considerada una de las obras más importantes de la literatura mundial. El Renacimiento español, por lo tanto, no solo fue una renovación del pensamiento, sino también una explosión artística y literaria. Mientras España vivía su propio despertar cultural, las ideas del humanismo comenzaron a llegar también a Francia. Este proceso se consolidó durante el reinado del rey Francisco, y en el siglo XVI, el monarca apoyó activamente la difusión de las nuevas corrientes intelectuales. En París ya existía una institución académica de gran prestigio, la Universidad de la Sorbona. Sin embargo, junto a ella se creó una nueva institución destinada a enseñar disciplinas que representaban el espíritu del Renacimiento. Así nació el Colegio de Francia. En esta institución se impartían materias como griego y matemáticas, estudios que simbolizaban el regreso al conocimiento clásico y la apertura hacia nuevas formas de pensamiento. Entre los pensadores humanistas franceses destacaron figuras como Guillermo Boudet, reconocido erudito y defensor del estudio de las lenguas clásicas; Enrique Estienne, importante impresor y humanista que contribuyó a la difusión de textos clásicos; y Miguel de Montaigne, filósofo y escritor, cuyas reflexiones sobre la naturaleza humana lo convertirían
en una de las figuras más influyentes del pensamiento moderno. El Renacimiento también transformó profundamente la arquitectura en Francia. Numerosos palacios comenzaron a adoptar el estilo renacentista, inspirado en Italia. Entre ellos destacan el Palacio del Louvre, que con el tiempo se convertiría en uno de los museos más importantes del mundo. El Palacio de las Tullerías, símbolo del poder monárquico francés. El Palacio de Fontainebleau, considerado el ejemplo más representativo del estilo renacentista en Francia. Estos edificios no solo reflejaban riqueza y poder, sino también una nueva visión estética basada en la armonía, la proporción y el redescubrimiento de la antigüedad clásica. En Inglaterra, las manifestaciones del Renacimiento aparecieron más tarde. Probablemente esto se debió a su aislamiento geográfico y a su relativa distancia de los grandes centros culturales del continente europeo. Sin embargo, durante el reinado de la reina Isabel I, el país experimentó una etapa cultural extraordinaria, conocida como el Período Isabelino. Durante este tiempo florecieron la literatura, el teatro y el pensamiento humanista. Fue en esta época cuando surgieron figuras literarias fundamentales que marcarían la cultura inglesa para siempre. A finales del siglo XV, Italia era una región extraordinariamente rica y culturalmente brillante. Sin embargo, su prosperidad no la protegió de los conflictos políticos y militares. Los territorios italianos fueron invadidos por tropas francesas en el norte y españolas en el sur, lo que provocó décadas de enfrentamientos. Solo algunas regiones lograron mantenerse relativamente seguras. Entre ellas se encontraban Roma, bajo el control del papado, y Venecia, protegida por su ubicación estratégica, lejos de las rutas de invasión. Estos lugares se convirtieron en refugios para muchos de los artistas y pensadores más importantes del Renacimiento. Entre los siglos XV y XVI surgieron tres figuras extraordinarias que marcarían la historia del arte universal. Leonardo da Vinci, un genio multifacético, que fue pintor, inventor, ingeniero, anatomista y científico. Su curiosidad intelectual lo llevó a explorar prácticamente todos los campos del conocimiento. Miguel Ángel Buonarroti, escultor, pintor y arquitecto, cuya obra redefinió la idea del arte como expresión del talento individual. Raffaello Sanzio, conocido como Rafael, un maestro de la pintura renacentista cuya obra destacó por su armonía, belleza y equilibrio. Estas tres figuras representan el punto culminante del arte renacentista. Durante el siglo XVI ocurrió un cambio fundamental en la forma en que se veía a los artistas. Hasta entonces, pintores y escultores habían estado vinculados a gremios como simples artesanos. Pero con figuras como Miguel Ángel, los artistas comenzaron a ser considerados personalidades excepcionales, guiadas únicamente por su talento y creatividad. Este cambio marcó el nacimiento de la idea moderna del artista como genio individual. En ciudades como Roma, más de 100 artistas de primer nivel llegaron a convivir simultáneamente durante este periodo, creando una de las épocas más extraordinarias de la historia del arte. El Renacimiento italiano también dejó una profunda huella en la literatura y el pensamiento político. Uno de sus autores más influyentes fue Niccolò Machiavelli. Entre sus obras destaca Historia Florentina, pero su texto más famoso es El Príncipe, un tratado político que analiza el poder y el gobierno desde una perspectiva realista y pragmática. Este libro revolucionó la forma de pensar la política. El Renacimiento no solo transformó el arte y la filosofía, también cambió radicalmente la ciencia. Una de las figuras más importantes de este proceso fue Nicolaus Copérnicus, sacerdote y astrónomo polaco que vivió durante 10 años en Italia. Copérnico estudió medicina, matemáticas y astronomía, y fue influenciado por los pensadores humanistas que lo acercaron al conocimiento de los sabios de la Grecia clásica. Sus observaciones lo llevaron a cuestionar una de las teorías más aceptadas de la antigüedad, la de Claudio Ptolomeo, quien afirmaba que la Tierra era el centro del universo. Copérnico
propuso una idea revolucionaria. Según su teoría, la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol, aunque esta idea ya había sido planteada siglos antes por Aristarco de Samos, había sido ignorada durante mucho tiempo. Las ideas de Copérnico abrieron el camino a nuevos astrónomos como Tycho Brahe y Johannes Kepler. Posteriormente, Galileo Galilei, utilizando observación con lentes y métodos experimentales, perfeccionó esta teoría y estableció las bases de la ciencia moderna. Con el avance del humanismo y el Renacimiento, la forma de entender al ser humano y al mundo cambió profundamente. Se promovió el estudio de la ciencia, la filosofía y el arte. Se exaltó la libertad individual y se comenzó a cuestionar la visión medieval del universo. Este proceso, que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI, marcó el fin de la Edad Media y el inicio de una nueva etapa histórica, la Edad Moderna. Al mismo tiempo que Europa vivía esta transformación cultural, se desarrollaba otro proceso histórico de enormes consecuencias a la exploración y colonización de América. Tres motivos principales impulsaron la expansión de la corona de Castilla-Aragón y del Vaticano hacia el continente americano: difundir el catolicismo, encontrar riquezas, especialmente metales preciosos, expandir el imperio español. Los colonizadores que llegaron a América pertenecían principalmente a cuatro grupos militares, nobles, burócratas y sacerdotes. Todos ellos llevaban consigo una fuerte convicción de derecho divino, alimentada por la reciente victoria cristiana en la reconquista contra los musulmanes. El colonialismo español en América se caracterizó por cuatro elementos fundamentales: a la conversión religiosa, el enriquecimiento económico, el centralismo político y la violencia. Estas prácticas permitieron la acumulación de riqueza y poder mediante la creación de nuevas relaciones comerciales y políticas. Pero también provocaron profundas desigualdades y conflictos. El pensador Miguel de Amportila reflexionó sobre este encuentro entre dos mundos en su obra La visión de los vencidos. En ella señala que, aunque los europeos sintieron asombro al descubrir América, pocas veces se considera el asombro que debieron sentir los pueblos indígenas al ver llegar a hombres provenientes de un mundo completamente desconocido. Como posteriormente señalaría el filósofo Walter Mignolo, el proceso colonial también implicó la imposición forzada de una nueva lengua, una nueva memoria histórica y nuevos espacios culturales. El Renacimiento fue mucho más que un movimiento artístico. Fue una transformación profunda del pensamiento humano. Cambió la forma de entender la ciencia, el arte, la política y la naturaleza del ser humano. Y aunque comenzó en Europa, sus consecuencias terminaron influyendo en todo el mundo, incluso en la historia de América. Porque cuando una nueva forma de pensar surge, no solo cambia las ideas, cambia el destino de la historia. Si te interesa la historia y cómo estos movimientos transformaron el mundo moderno, suscríbete al canal, porque entender el pasado es la mejor forma de comprender el presente. Gracias, maestro Sergio Lizama.